eliminar, así se puede. Alicia. No, Alicia sí anda desvelada, anda festejando desde ayer. Claro que no. ¿Cómo no? Ahí estaba en la Plaza Mayor, Alicia. ¿Sí? No. Fue la que se cayó el camión. Oye, Matamoros. Hay evidencias en las historias de Facebook, de WhatsApp y otras redes sociales. Me incitará a bloquearlo. Vas a ver. Ok, chicos, les había encargado que buscaran. ¿Dónde están? Aquí. Las variables probabilísticas, determinísticas, estáticos, dinámicos, descriptivos y normativos. ¿Qué encontraron ahí de eso? ¿Le leo la definición, profe? Sí, adelante. Bueno, aquí de modelo probabilístico o estadístico me salió que es la forma que pueden tomar un conjunto de datos obtenidos de un muestreo con comportamiento que se supone aleatorio. Un ejemplo de un modelo... bueno. Sí, adelante. Sí, un ejemplo de un modelo probabilístico es de duración de vida de un componente. Y pues esa fue la definición que me salió del modelo probabilístico. Ya las demás, pues, ahorita las vemos como... Ok, sí. Ok, como ejemplo, sí, está bien. ¿Algo más encontraron? Pues yo encontré, profe, que partiendo de este tipo de modelos es posible hacer una representación o llevar a cabo una representación matemática que normalmente posee algunos propósitos como lo son el estudio de resultados de un experimento de carácter aleatorio, como lo dice su nombre, la probabilidad, y el predecir el comportamiento que este va a tener a futuro, como lo puede ser, no sé, una lectura de luz, el diámetro de una pieza en gestión de calidad, etcétera, etcétera. Ok, y si lo relacionamos con un bioproceso, ¿como qué tipo de datos o tipo de toma de muestras podríamos analizar y aplicarlo? O sea, un modelo probabilístico hacia un bioproceso.
tal vez pueda hacer la lectura de, bueno, el bioproceso que nosotros platicamos la clase pasada del ácido láctico, la probabilidad o más bien que nos ayude a nosotros a predecir el comportamiento futuro de un modelo o de un experimento que nosotros estemos llevando a cabo, como lo era en ese caso el integrar un lector o un sensor de temperatura al fermentador con chaqueta y en base a los resultados que vayamos obteniendo, no sé si se hace cada semana, si se hace cada día, irlos vaciando en una tabla, posteriormente hacer una tabla de frecuencias y como segundo paso, pues hacer a lo mejor un histograma y un polígono de frecuencias para así poder nosotros llevar a cabo ciertas inferencias acerca del futuro de ese modelo. Perfecto, de acuerdo. Entonces, bueno, ese es uno de los métodos que podemos encontrar o podemos realizar para el análisis así muy básico, muy mínimo de un diseño para poder analizar y en determinado momento hacer sus correcciones en determinado momento y poder mejorar el proceso. Entonces, tal como nos dice Hugo, lo más fácil y lo más sencillo que podemos hacer es tomar muestras, tomar lecturas, recoger análisis, recoger datos de análisis, y pues lo más básico, nos vamos a estadística descriptiva, ¿no? Nos vamos a realizar una tabla de frecuencias, histogramas, medidas de tendencia central, de dispersión, coeficientes de variación, etcétera. Y en base a todos estos datos, no es precisamente un solo dato que nos diga, ¿sabes qué? Sí, sí va a funcionar, no va a funcionar. Nosotros tenemos que tener la capacidad de deducir en base a los resultados, los análisis o más bien el cambio o el efecto que va a llevar nuestro bioproceso en base a los resultados de la estadística, porque volvemos a lo mismo, podemos analizar 5, 10, 15, mil datos, pero si no sabemos interpretarlos, jamás vamos a generar una propuesta de solución o de mejora para ese bioproceso que a lo mejor no sea para una empresa o alguna compañía en particular, sino simplemente es para tu propia empresa. Entonces, en base a eso, tienes que estar haciendo pues, mediciones, análisis, para ir haciendo las propuestas y todo eso pues, en base a un modelo pues, matemático. En este caso, nos vamos a ir, por ejemplo, a la estadística, que es lo más fácil, lo más sencillo que podemos determinar, y es con lo que vamos a empezar, y vamos a darle una pequeña recordada a las clases de estadística que vimos en aquel entonces, para la realización de las tablas de frecuencia. Entonces, de igual forma, nosotros podemos tener datos, por ejemplo, pueden ser mediciones de pH, temperatura, cualquier variable que a ustedes se les ocurra que puedan medir en su bioproceso, y los vamos a poder analizar, ¿de acuerdo? Entonces, hagan de cuenta que, digamos que estos datos los obtuvieron ustedes a partir de, no sé, a lo mejor pH del agua después de un proceso de purificación o de tratamiento, etcétera, y fueron los valores que ustedes obtuvieron. Entonces, nosotros estamos buscando a lo mejor, así hipotéticamente, que el rango óptimo del pH que nosotros estamos buscando, pues entre 6, 7 y algo, o sea, un valor neutro, porque, bueno, pues dependiendo del bioproceso que se vaya a utilizar. ¿Y cómo empezamos con eso? Bueno, primero, acuérdense que necesitamos determinar ciertos parámetros para poder ir realizando nuestra tabla de frecuencias. Acuérdense que tenemos que obtener primero un rango, una clase, para después generar una división de ellos y pues al final obtener la amplitud o la amplitud de cada clase. Entonces, el rango pues iba a ser el valor mayor menos el valor menor. El valor mayor que tengamos entre todos los datos menos el menor, que en este caso pues que es 11 y un 2.
Para determinar el número de clases o los renglones que vamos a generar, acuérdense que es la raíz cuadrada del total de datos. N siempre nos va a indicar el total de los datos. Y para saber cuánto va a ser la amplitud de los datos para cada clase, va a ser la división del rango entre la clase. Entonces, es algo así creo que ya está muy fácil. Bueno, ahí tenemos el rango, el dato mayor menos el menor, la raíz cuadrada. Acuérdense que aquí vamos a estar aplicando el redondeo. Nos unimos al redondeo. Acuérdense que números que son de 5 o más suben o se pone el siguiente número. Si es menor, pues se queda en ese número. En este caso, pues, nos dio un valor de 4.47, es menos de 5, por lo tanto, lo dejamos en 4. O sea, van a ser 4 clases. Y pues al final el rango entre la clase pues, nos daría a 2.22, que la amplitud sería de igual forma pues 2. Y vamos construyendo nuestras tablas desde el dato menor más el dato de la amplitud y nos va generando el espacio o el rango de cada clase. Entonces tenemos 4 clases con una amplitud de 2, que va desde los 2 hasta los 4, 5, 7, 8, 10 y de 11 a 13. Y pues ya, lo único que nos queda o nos resta por hacer es determinar la frecuencia o encontrar el valor total de datos de todos estos que están aquí, cuántos datos caen en cada rango de cada clase. Entonces, para la primera clase tenemos 2 datos, para la segunda clase 7 datos, tercera clase 8 datos y la cuarta clase pues 3 datos. Si se fijan, desde ahorita podemos observar que tienden a obtenerse datos con mayor frecuencia hacia el centro. Por lo tanto, esta distribución puede tener cierta tendencia normal. ¿De acuerdo? ¿Qué otro dato teníamos? Pues las frecuencias acumuladas, que no era más que ir resumando las frecuencias del siguiente renglón o de la siguiente clase. Entonces el 2 lo pasábamos como tal y este 2 le sumamos la frecuencia de la siguiente clase y nos daba la frecuencia acumulada. Y este dato más la frecuencia de la siguiente clase nos daba este dato y y al final nos tenía que dar el total de datos o el valor de nuestra n. La frecuencia relativa pues viene siendo la frecuencia entre el total de datos, que básicamente nos sacaba un porcentaje que estaba representado en fracción decimal y el total pues viene siendo el 1 o el 100%, como lo manejo. Pues. Y la frecuencia relativa acumulada, pues de igual forma, pasamos el primer dato y le sumamos la frecuencia relativa de la siguiente clase hasta obtener la unidad o el 100%. Entonces, este es uno de los modelos más, bueno, se puede decir que es un modelo sí muy, muy simple, pero a la hora de que tú lo apliques para poder determinar o detectar o mejorar algún proceso como tal, deja de ser una simple, ¿cómo se puede decir? Pues una simple tabla de frecuencias y se transforma en un modelo, porque eso te va a permitir tomar decisiones a futuro o poder mejorar o no, dejar el proceso como tal, etc. Entonces, dejan de ser simplemente operaciones, cálculos y demás, y se convierten en modelos, porque en base a eso vas a tomar una decisión. Bueno, por ahí veíamos otros ejemplos. Si se fijan aquí, en este caso, no es necesario determinar el número de clases porque nuestra amplitud no es tan grande, va desde 0 hasta 4, entonces podemos tomar cada número o cada unidad como cada clase para generar una tabla más o menos de este estilo
y cada número vendría siendo una clase, ¿de acuerdo? Porque de 0 a 4 pues, es una amplitud muy pequeña al final. Y pues simplemente vemos qué tipo o cuántos números caen de cada uno de ellos. Bueno, por ahí veíamos algunas otros tipos de... ¿Sí tienen todavía estos apuntes? No, ya no. No, ya dudaron. No sé dónde dejé la libreta. Ni yo. Ok, bueno, nada más vamos a irlos recordando. De igual forma, tenemos nuestros datos, como es que les decía. Ahorita son 10 datos, 20 datos, 40 datos, pero ¿qué tal el día que se les presenten cientos, miles de datos que tengan que analizar, que hacer su base de datos? También lo podemos realizar en Excel y está muchísimo más fácil, pero si no tenemos la forma de hacerlo en Excel, pues nos vamos a fórmulas y a lápiz, ¿no? Calculadora. De igual forma, obtenemos nuestro rango, nuestras clases, al final obtenemos la amplitud y pues vamos generando nuestra tabla de frecuencia, que era lo más fácil. Entonces, como les decía, lo difícil, bueno, lo fácil no, o lo difícil no es hacer la tabla de frecuencias, porque tú ya la tienes aquí. Pero, ¿qué significa? ¿Qué representa? ¿Cuál es la interpretación que tú le das? ¿A mí de qué me sirve saber que tengo 8 personas o 8 datos de un rango de 1.8 a 2.8? ¿A mí de qué me sirve saber que tengo 13, 12, 6, 1, etcétera? Aquí la cuestión y lo sustancioso, como nos decía una doctora en la maestría, lo sustancioso, lo jugoso, lo bueno, es que tú sepas interpretar los números, las gráficas que tienes ahí enfrente para poder determinar y tomar decisiones o generar propuestas. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos sirve decir, bueno, ¿cuántas personas requieren no más de 4 minutos para ser atendidas? Bueno, ya estás respondiendo una incógnita, una pregunta, una inquietud que a lo mejor a alguien le es relevante. No, pues ya dicen, no, pues ¿sabes qué? 21. ¿Por qué? Pues bueno, nos vamos a la tabla y ya podemos estar sumando con nuestro dato, ¿no? Nuestra frecuencia acumulada. No más de 4, o sea, de 1.8 hasta los 3.9, pues son 21. Entonces, para eso nos sirve generar tablas de frecuencias, histogramas, bueno, lo que son tablas y figuras, para poderlos interpretar y saber qué es lo que están diciendo y qué es lo que está representando ahí este montonal de datos que para mí, pues sí, son números, pero ¿qué quiere decir? Entonces, una forma ordenada son las tablas de frecuencias para poder generar la interpretación. Entonces, ¿cuántas personas requieren no más de 4 minutos? Pues nos vamos directamente a la tabla y todas las frecuencias que están antes de los 4 minutos, pues sería la respuesta. ¿Cuántas personas requieren entre 2 y 5? Bueno, 32. ¿Cuántas personas requieren al menos 4 minutos? 19. ¿Cuál es la duración que ocurre con mayor frecuencia? Pues la de 4 a 5. Y así de esa forma. Entonces, les digo, lo importante es saber qué es lo que nos dicen las tablas, qué nos dicen las figuras, cuál es la interpretación que le vamos a dar, qué es lo que quieren decir. Y esa es la parte del ingeniero o del ingenio de cada quien para poder pues generar una conclusión, ¿no? Que son las clásicas conclusiones que ponemos al final de una práctica o de un reporte o de un paper, un journal, una publicación. Eso es lo importante, saber interpretar todos estos datos y poder dar una conclusión. De igual forma, bueno, pues tenemos ejemplos. La forma para poder representar y ver todos esos datos, pues sí, las tablas nos ayudan a acomodar los datos, a iniciar los datos, pero creo que una imagen, como dicen, una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no?
Entonces, la representación o la traducción de esas tablas a un gráfico, por ejemplo, un histograma, pues es muchísimo más fácil de interpretar mediante una imagen. Y lo podemos utilizar o hacer mediante las tablas de frecuencias. Para el ejemplo anterior, vendría siendo este ejemplo. En el eje de las X ponemos lo que son las clases. En este caso, pues tenemos aquí 7 clases. Y la altura que toman las barras es la frecuencia de cada una de esas clases. Entonces, para ese ejemplo, vendría siendo así. Y les digo, bueno, para la gente que ya tiene experiencia, simplemente con ver la gráfica pueden observar que tiene cierta tendencia de normalidad, ¿no? Como una curvita normal. Pero pues ya gráficamente ya podemos observar que, pues sí, efectivamente tiene una cierta tendencia de campana de Gauss con cierta kurtosis. Acuérdense que la kurtosis es qué tan agudo se hace la gráfica en la parte superior. Una kurtosis muy aguda, o sea, que esté muy cerrada, nos indica que tiene una tendencia muy normal o a la normalidad. O sea, que la mayoría de los datos está cayendo en el promedio o en el centro, en el rango de los datos, con mayor frecuencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese proceso está hasta cierto punto normalizado, estandarizado, que no tiene tantas variaciones como en este caso, que tiene unas gráficas o unas barras muy arriba, otras muy abajo, pero sí tiene cierta curva de normalidad. A lo mejor faltaría hacer ahí unos ajustes en el proceso y con eso bastaría. Después de esto, pues aparece lo que son las medidas de tendencia central y nosotros lo podemos observar mediante las gráficas y las curvas que se van generando de acuerdo a los histogramas de las tablas de frecuencia. Entonces, no siempre vamos a encontrar gráficas o curvas como la que está en el centro, que sería lo ideal, que todas las medidas de tendencia central cayeran en el centro. Esto sería un proceso, pues, ideal, que así debería ser, que ya está estandarizado, que está funcionando pues a la perfección y que básicamente pues no hay variantes hacia los lados. Sin embargo, la realidad es otra, que porque se fue la luz, que no se actualizó el software, que se acabó el agua, que el impelente ya no está aventando la misma fuerza, con la misma presión en el aceite, el agua, qué sé yo. Entonces, pues siempre va a haber variaciones en el proceso y nos pueden generar curvas como las que están aquí, que nos dice que tendría una simetría hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que los datos, la mayoría de los datos están cargados hacia la derecha. Por lo tanto, la cola de la curva está muy pronunciada hacia el lado izquierdo. Y tenemos el mismo caso, que a lo mejor los datos están por debajo, del promedio, por así decirlo, de lo que debería salir. A lo mejor estamos hablando, no sé, de la concentración de etanol en un proceso de cerveza que nos está generando, por ejemplo, cantidades mayores de concentración de etanol en ese proceso, y a lo mejor yo requiero cervezas, no sé, de 5% de alcohol en volumen, me están saliendo cervezas de 6, 7, 8, por eso tiene un rango mayor al promedio que debería ser. Caso contrario, están por debajo. Entonces, son los 3 tipos de gráficas. Les digo, lo ideal sería tener gráficas simétricas como esta que está aquí, que los datos o la mayoría de los datos se encuentren en el centro y pues no tengamos tanto
tanto disparate, tantos datos regados. Bueno, hay diferentes tipos de gráficos para poder representar los datos. Uno de ellos puede ser polígono, que es muy parecido al histograma o a la gráfica de barras, y se puede realizar con la clase y la frecuencia o la frecuencia relativa, cualquiera de esas dos frecuencias. Entonces, en vez de representar los datos con tablas, pues representamos los datos únicamente con puntos y nos da este tipo de gráficos. Entonces son polígonos porque pues tiene varios lados, varios ángulos. También tenemos lo que son las ojivas. No sé si se recuerdan estos, que son las que siempre iban en forma ascendente hasta desde 0 hasta obtener el 100% o el 1%, como lo tengan representado. Bueno, aquí en este caso lo tenemos hasta el dato mayor, que en este caso fue un 40% o el 0.4, según estén utilizando la frecuencia acumulada o la frecuencia relativa acumulada, pues va a ser este tipo de gráfica lo que se va a generar. Bueno, esto siempre va en forma ascendente. También podemos representar los datos con los diagramas de barras. Ya se le pueden dar diferentes efectos, y pues el clásico diagrama de pastel, ¿no? Que nos representa ahí en forma fraccionada el porcentaje de lo que corresponde a cada una de las frecuencias de cada clase, ¿de acuerdo? Entonces, pues esos son. Bueno, aquí tenemos más ejemplos. En este caso es como el segundo ejemplo de las gráficas de frecuencia. Nosotros no tenemos como tal datos que son numéricos, sino que son, en este caso, pues son letras. Tenemos estas variables, pero nosotros podemos cambiar esto a una base porque se puede contabilizar como tal. Entonces, únicamente lo que hacemos, pues, los tengo aquí desarrollados. Creo que los tengo en un Excel. Pero bueno, únicamente es llevar a cabo el conteo de cuántas excelentes, buenos, regulares, malos, absolutos, etcétera, pues se pueden obtener. Después de esto, también podemos generar lo que son las medidas de tendencia central. Las clásicas, o las que conocemos, y las que son mediana, moda. Estos nos van a decir qué tan juntos o qué tan certeros han sido tus resultados, y lo ideal es que todos estén en una media, en el mismo dato. Que si yo quiero que mi cerveza de un lote a lote no varíe su composición de CO2 disuelto en ella, o que me esté generando más alcoholes por volumen que lo que yo quiero, o que me esté generando algunas otras sustancias por ahí indeseables, algunos polifenoles, algunos, no sé, incluso hasta nitratos, nitritos, algunos metiles, grupos metiles, que generan pues sabores no idóneos en la cerveza, y se pueden confundir con algunos contaminantes. Pero bueno, todo eso lo podemos determinar mediante mediciones y poderlos analizar mediante medidas de tendencia central. Entonces, la media muestral, pues básicamente es el conteo de todos los datos entre el total de datos. Se representa con la letra X mayúscula, con una línea encima que se le conoce como X estada. Entonces, la sumatoria va desde I1 hasta N sobre el total de datos.
Moda, pues ya lo vimos, es lo que más se repite, o sea, la moda, las mujeres lo conocen muy bien, es lo que todas las mujeres usan a nivel del mundo y es lo que todas quieren utilizar aquí, ¿no? Entonces, es lo que más se repite. ¿O miento? Miente, profe. Ok, mediano muestral, pues van a ser los datos o el dato que quede dentro o a la mera mitad del conjunto de datos de todos. Entonces aquí tenemos una reglita de cuando la mediana muestral, si el total de datos es par o impar. Si es impar, pues no hay problema, simplemente vamos a agarrar el que está en medio. Si el dato es par, tenemos que sumar los dos datos que estén en el centro del total de datos y dividirlos entre dos. O sumarlos y multiplicarlos por un medio, que es lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, así como tenemos datos que nos dicen qué tan centrados están nuestras mediciones, nuestros resultados, también tenemos unas medidas que nos dicen qué tan dispersos están con nuestros datos, qué tan alejados están de la realidad o de lo que uno realmente desea obtener. Entonces son las medidas de dispersión. Entre ellas, pues tenemos el rango, que ya lo vimos para calcular en un principio. ¿Qué tan dispersos están por arriba y por debajo de la media muestral? O sea, que tenemos valores por encima y por debajo del promedio. Y pues ya lo vimos. Es el rango mayor, pues menos el rango menor. La varianza, dolor de cabeza de muchos y que le saquen la vuelta a la hora de estar calculando ahí con la calculadora, con la sumadora, etcétera. Pues la varianza como tal. O sea, cuánto están variando mis datos entre sí. Por ejemplo, aquí nos dio una varianza de 10.2. O sea, hay un rango relativamente amplio, más o menos, en su dispersión. ¿Cuál era la fórmula? Pues no es más que la sumatoria de cada dato menos la media elevado al cuadrado sobre n-1. Y si recuerdan, el n-1 era porque al menos uno de los datos estábamos sospechando o podemos deducir que al menos uno de los datos le está pegando a la media. Entonces, ese dato a nosotros no nos serviría para poder ver la variación. Por eso en varianza le estamos restando al total de datos 1. ¿De acuerdo? Y para la desviación estándar, pues únicamente lo que tenemos que hacer es sacarle raíz cuadrada a la varianza. Por ejemplo, en este caso, la sumatoria de cada dato menos la media elevado al cuadrado sobre el total de datos, que en este caso pues, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, menos 1 son 7. En este caso, la varianza fue de 10.21 o 10.2. A ese dato únicamente le saco raíz cuadrada y me genera una desviación estándar. Y eso nos da un 3.2. Pueden ver así. Coeficiente de variación. Este nos dice en un porcentaje cuánto están variando dos grupos o dos muestras. A lo mejor yo quiero comparar, por ejemplo, dos fermentadores que se hicieron a partir del mismo mosto, se utilizó la misma levadura, se le dio el mismo pH, la misma concentración de sales, pero la variante fue la temperatura. A lo mejor uno la fermenté a 15 grados y el otro lo fermenté a unos 22 grados. ¿Qué quiero ver aquí? Bueno, yo quiero ver aquí la comparación
en el rendimiento de la concentración de etanol al final, o la producción o el consumo más bien de azúcares fermentables, azúcares no fermentables, caramelizados, etcétera. Y a mí me va a servir para poder comparar dos grupos, o esos dos fermentadores, para ver cuál fue el que me conviene más, ¿no? Y poder ver el tipo de temperatura más óptima. Por ejemplo, aquí nos dice que el coeficiente de variación es la desviación estándar sobre la media. Entonces, aquí para el caso 1 tenemos, en este caso, los mismos. Ay, se va a acabar. Hay una variación de 20% en el primer grupo y una variación del 12.5% en el segundo. ¿Qué quiere decir? Pues hubo una menor variación en el segundo, o en la segunda temperatura. Pues en este caso, a lo mejor, para mí es más eficiente que este, pero depende de sus variables y lo que estén analizando. Simplemente es un ejemplo, ¿de acuerdo? Y bueno, ok, ya quedan menos de un minuto. Nos vemos mañana, chicos. Misma hora, mismo canal. Nos vemos. Sí, profe, muy bien. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe, gracias. Adiós, profe.